Buenas noches, bienvenidos a esta primera conferencia de la conferencia anual para hombres de Semilla de Mostaza. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio que tiene que ver con la vida del profeta Elías. Así que ve abriendo tu Biblia, por favor, en el capítulo 17 de Primero de Reyes 17, que es donde vamos a comenzar. A lo largo de este fin de semana vamos a estar revisando varios aspectos de la vida de Elías que creemos pueden ser de gran utilidad para que Dios nos hable. Así que Primero de Reyes 17, si ya estás ahí, inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy como hombres de venir ante tu palabra, de meditar en aquellas cosas que tú a través de la vida del profeta Elías hiciste y que quieres hacer en nosotros, Señor. Danos un corazón de fe para poder escuchar tu Espíritu Santo con claridad y poder poner por obra aquellas cosas que tú nos mandes. En el nombre de Jesús, amén. Elías es un profeta de la nación de Israel. Y para poder entrar directamente al tema, déjame hacerte una breve introducción acerca de cómo está la nación, qué es lo que sucedió. El rey David había dejado un reino muy bien establecido en sus fronteras. Posteriormente su hijo, el rey Salomón, afirmó las fronteras, las dejó todas seguras, y a la muerte del rey Salomón comenzó una especie de guerra civil. El que debía tomar el reino cometió serios errores acerca de cómo va a guiar la nación, y entonces se arma una guerra civil y al final la nación entera se divide en dos. Una gran parte del reino se independiza, vamos a decirle así, y se convierte en el reino del norte o reino de Israel, y una parte del reino se queda con las tribus de Judá y Benjamín en la parte del reino del sur, llamado reino de Judá. Y en estos dos reinos es toda la nación, es decir, son las mismas 12 tribus, la misma raza, la misma lengua, pero ahora está dividida en dos grandes seminaciones, y dos reinos que van a convivir a veces en paz y otras veces van a pelear entre sí. El reino del norte es un reino idólatra. Todos sus reyes, desde el principio hasta el final, son reyes idólatras. Son reyes que han desechado a Dios y han abrazado una especie de religión mixta. Adoraban a Dios, supuestamente, pero en realidad no abandonaron las tradiciones paganas, no abandonaron las costumbres extranjeras, y desde el principio establecieron 2 becerros de oro donde tendría que ir el pueblo a adorar en vez de ir a Jerusalén. Bueno, en medio de todo este vaivén político, va a surgir la figura del profeta Elías. En el reino del sur va a haber algunos reyes buenos y va a haber otros reyes malos. ¿Dónde estamos y cómo estamos? Pues capítulo 17, pero para poder entenderlo vamos a regresar un poquito en el capítulo 16, versículo 29. Déjame comenzar a leerlo ahí para poder agarrar bien el contexto. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Entonces estamos en el reino del norte, en el reino de Israel, y Acab es el rey. Y dice el verso 30, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como te dije, en el reino del norte todos los reyes son malos. Bueno, no, algunos no son malos, otros son peores. Acab es uno de esos. Fíjate, ahí en el verso 30 dice: Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, él rebasó a sus antecesores, fue peor. ¿Por qué?
Verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, hijo de Nabat, es uno de los reyes anteriores que precisamente, digamos, inaugura toda esta cadena de idolatrías. Dice, sí, anduvo en ese camino, pero aún más, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Se casó con esta mujer probablemente para tener una alianza política, para mantener el reino. Se casó con esta mujer y esta mujer llegó con sus Baales, con sus dioses paganos y demoníacos, y no solo los tuvo ella, Acab abraza esta idolatría y además invita al pueblo a permanecer en esta idolatría. Toda la nación está corrompida adorando a los Baales. Ahora, Baal era un dios de la prosperidad, de la agricultura. Era un dios que tenía que ver con las lluvias, porque las lluvias son esenciales para la agricultura. Es un dios que tenía que ver con la fructificación de la tierra. Y distintos tipos de adoración a los Baales incluían ritos sexuales. Entonces, eso es lo que trajo esta mujer, y la nación entera cayó siguiendo a Jezabel. Dice verso 31, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. En Samaria puso un templo a Baal. Samaria era la capital del reino del norte, del reino de Israel. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este es el rey que está gobernando cuando Elías, el profeta, entra en escena. Entonces es un rey perverso, idólatra, inmoral, con una esposa perversa, idólatra e inmoral. Capítulo 17, ahora sí, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Qué quiere decir Tisbita? No está claro. No lo sabemos realmente. Hay distintas teorías, que a lo mejor es de una población o que tiene que ver con alguna otra mención, pero en realidad no tenemos claro qué quiere decir Tisbita. Lo que se nos dice es que Elías era era de los moradores de Galaad, cerca del desierto, y que este hombre, Elías, fue y se presentó delante de Acab, de este rey que veíamos hace unos minutos, y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se acerca y le dice a Acab: Acab, no solo no va a llover, que ya en esa región la falta de lluvia es un gran problema, que además es un problema que está Dios trayendo para evidenciar lo absurdo de adorar a los Baales, ¿no? Se supone que ellos son los que gobiernan la lluvia, pero basta que un hombre de Dios diga no llueve, y no llueve porque quien controla todo en realidad es Dios, no hay otro. Pero no solo no va a llover, sino dice que no va a haber rocío. Entonces no hay ninguna fuente de agua. Por lo que va a suceder en el capítulo 18, que en algún momento estudiaremos, a este punto en que Elías se acerca con el rey Acab, ya hay 6 meses, más o menos, ya hay 6 meses de sequía. O sea, dejó de llover, pasaron 6 meses y entonces aparece Elías para explicarle a Acab que este asunto no es un tema ecológico, no es un tema de la naturaleza, es Dios trayendo esto a través de Elías. Y le dice: no va a llover hasta que yo lo diga. Ahora, veamos algunas cosas de Elías en este versículo que creo que son verdaderamente maravillosas y que pueden servirnos mucho como un ejemplo. Número 1,
Elías se presenta como alguien que estaba en la presencia de Dios. Elías estaba en la presencia de Dios. Ahora, dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No dice en cuya presencia estuve. No estaba con Dios, pero ahora vine y ahora estoy frente a ti acá. No. Él está diciendo, donde quiera que yo voy, estoy en la presencia de Dios. Creo que es necesario que nosotros, como creyentes, entendamos que Dios está en todo lugar y que como creyentes estamos en la presencia de Dios en todo tiempo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si consideráramos esto como una realidad? ¿Te imaginas? ¿Cuántas cosas que normalmente haces dejarías de hacer si estuvieras consciente de la presencia de Dios a tu lado? ¿Cuántas palabras que tú dices morderías en tu boca, morderías tu lengua para no pronunciarlas, solamente creyendo que a tu lado está Dios, que estás en la presencia de Dios todo el tiempo? Elías, pues lo vemos, es un hombre verdaderamente impresionante, es uno de los profetas más grandes de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Y cómo? Pues él tenía una conciencia de la presencia de Dios en todo tiempo. Número 2, sabe que Dios está vivo. Comienza diciendo, vive Jehová Dios de Israel. Sabe que Dios está vivo. ¿Qué quiere decir que está vivo? Pues que no es un producto de su imaginación, número 1. Quiere decir que tiene voluntad, tiene pensamientos, expresa su voluntad. O sea, Dios está vivo, no es un concepto, sino una persona. No una persona humana, por supuesto, pero una persona. Y él sabe que Dios está vivo y sabe que él está en la presencia de Dios en todo tiempo. A veces se nos olvida y consideramos que la voluntad de Dios no importa tanto. Al final de cuentas, Dios podrá tener su opinión, tal vez, no importa, como que desechamos eso. Dios está vivo. Ahora, en tercer lugar, dice que, versículo 1, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Uno pensaría, wow, si yo fuera como Elías, si yo fuera como Elías con ese poder. Pero acompáñame a Santiago, por favor, Santiago capítulo 1. Perdón, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y fíjate lo que nos dice Santiago acerca de Elías. Santiago 5, versículo 17. Dice, Elías, este profeta que estamos viendo, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, no era un superhombre, no era un hombre que no tuviera tentaciones, que no tuviera una naturaleza humana, carnal. No, era exactamente igual a ti y a mí. ¿Cuál era la diferencia? Ya lo vimos. Estaba consciente de estar en la presencia de Dios todo el tiempo y además estaba consciente de que Dios está vivo. Y eso hace, según Santiago, que aunque era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente. Esta frase oró fervientemente se la traduce así porque no tendría sentido en lo que dice en el idioma original. En el idioma original hay una expresión que es oró una oración, ¿no? En el hebreo, cuando tú pones dos palabras pegadas y repetidas, como por los siglos de los siglos, amén, amén, desierto, desierto, o sea, esas cosas es un énfasis, y dice que por eso lo traducen como oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por eso decimos que este encuentro con Acab es por lo menos después de 6 meses ya de sequía, que viene y le dice,
Yo oré y dejó de llover, y solo va a volver a llover cuando yo ore. Verso 18 de Santiago 5 dice, otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, tenemos que este Elías es, número 1, consciente de la presencia de Dios. Número 2, consciente de la vida, que Dios está vivo. Número 3, es un hombre de oración. Es un hombre que está en comunión, en oración con Dios. Y número 4, regresa conmigo, por favor, ahí a Primero de Reyes 17. Cuando le dice que no habrá lluvia, no es que se le ocurrió a Elías, pues a ver, Señor, que no llueva o una cosa así, sino conoce las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio 11, acompáñame por favor ahí en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 16. 11:16 dice, eso está en la ley. Dios estableció esto en la ley. Es algo que el profeta Elías conocía perfectamente. Deuteronomio 11, versículo 16 dice, guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y está hablando de algo interno. No solamente que tus actos, sino algo interno, que tu corazón, ¿no? Se aparte y te sirvas dioses ajenos y te inclines a ellos, verso 17, y porque pasa, si haces esto, dice, se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Sabes por qué oró que cesara la lluvia? Porque era lo correcto. La nación estaba entregada tanto a la idolatría que Elías lo que dice es, Señor, tú dijiste que llovería y que habría sequía y tiene que ser así para que el pueblo regrese a la comunión contigo. Entonces, Elías es un hombre, número 1, consciente de la presencia de Dios. Número 2, consciente de que Dios está vivo, tiene voluntad, tiene pensamientos. Número 3, es un hombre de oración. Número 4, es un hombre que conoce las Escrituras. ¿Qué más se puede pedir a un hombre? O sea, yo leo esto y digo, este es un superhombre, pero a la vez es un hombre normal. Es un hombre normal. La presencia de Dios que lo rodeaba a Elías es la misma que me rodea a mí y la que te rodea a ti. Dios está tan vivo hoy como estaba en ese tiempo. Tenemos acceso a oración tanto hoy como Elías tenía en su tiempo. Y la palabra, nosotros tenemos mucho más de la Escritura que lo que Elías tenía. Yo creo que necesitamos en este tiempo que estamos encerrados en nuestras casas y se nos va, o sea, poco tarde o temprano va a terminar esta cuarentena. Vamos a regresar a las actividades. ¿Hemos pasado más tiempo con Dios? ¿O hemos descuidado más a Dios que antes? Porque ni siquiera tenemos que arreglarnos para ir a la iglesia. Estamos viendo la prédica, escuchando la palabra de Dios con el Facebook abierto y comiendo una quesadilla y la tele encendida o en verdad estamos buscando y atesorando la comunión con Dios, recordando que Dios está ahí, está aquí conmigo en todo tiempo. Elías no era un hombre distinto a ti y a mí. Solo que había probablemente entendido mejor cosas que Dios quiere que tú y yo entendamos. Aún así, ¿qué se le puede decir a un hombre de la talla de Elías? ¿Qué podemos hacer con alguien como Elías? Pues Dios tenía algo que decirle y Dios quería trabajar algo con Elías. Antes de ver lo que Dios quiso trabajar con Elías, déjame hacerte una advertencia. Y con muchísimo respeto, y con mucho cuidado, con mucho afecto, pero con mucha firmeza también quisiera decirte esto. No te engañes. No pienses que, sí, yo siempre estoy consciente de la presencia de Dios.
y en realidad tu vida es completamente descuidada y pecaminosa. No pienses, sí, yo conozco la palabra de Dios, soy un hombre de la palabra, pero en realidad no solo la descuidas en permanecer en ella, sino que la desprecias en tus actos y en tus hechos. Aún más si en verdad conoces la palabra. No digas, soy un hombre, yo oro todo el tiempo estoy orando, si no apartas nunca un tiempo para volcar tu corazón delante de Dios. Que la oración es tu actividad. Sí, está bien que oremos mientras hacemos otras cosas, pero hay un tiempo necesario para orar mientras oramos. No te engañes pensando que Dios no tiene una voluntad exacta y clara, porque está vivo. No te engañes. Te ruego que no te engañes si te has hecho creer a ti mismo y tal vez a los demás que eres creyente, que eres cristiano, y en realidad tal vez no lo seas. Ahora, si en verdad lo eres, como Elías, Dios quiere algo más. ¿Qué cosa? Bueno, versículo 2. Vino a él palabra de Jehová diciendo. Entonces, no solo Dios lo usó, sino que ahora le vuelve a hablar. Y después de que le dijo esto al rey Acab, lo que le dice el versículo 3 es, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y la instrucción es, ok, ¿ya le dijiste? Bueno, pélate, corre, escóndete, porque obviamente Acab va a querer matarte. Por supuesto, si tú eres el que provocó la sequía, en su mente va a estar, pues lo matamos, ¿no? Y muerto el perro se acabó la rabia, o sea, lo mato y va a volver a llover. Entonces Dios le dice, escápate. Me llaman la atención por lo menos dos cosas. La primera, ¿no que es poderoso? ¿No que está en la presencia de Dios y que obedece a Dios y escucha a Dios y ora a Dios y... ¿No sería más fácil que diga más bien, Acab, si tú me tocas, Shazam, un rayo te va a partir o... No, tal vez carnalmente sería eso más fácil, pero Dios quiere trabajar algo con Elías. Y para eso necesita que Elías esté a solas. Lo segundo que me llama la atención es que aun siendo Elías como era, con todo lo que dijimos de bondades que tenía que practicar la fe. Y Dios le va dando su plan paso a paso. Dios no le dice, mira Elías, vas a ir a hablar con Acab, luego vas a escaparte en el arroyo de Querib. Ahí te voy a mandar unos cuervos para que te den de alimento. Luego, no. Dios no le da el plan. Dios le va diciendo paso a paso lo que tiene que hacer para que en fe Elías vaya obedeciendo paso a paso lo que Dios le ha pedido. Y Dios quiere lo mismo, que tú y yo aprendamos a depender de Él en fe, que le creamos. Entonces le dice, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y básicamente va a estar a solas. Es un tiempo a solas con el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Versículo 4. Beberás del arroyo. Bueno, en un tiempo de sequía, es una buena idea que Dios te lleve donde hay agua. Y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo sé, tal vez Elías era muy benigno. Pero, bueno, no tanto, ¿no? Porque Santiago dice que tenía pasiones semejantes a las mías, o sea que probablemente pues, no era tan benigno. Pero los cuervos en la cultura judía eran animales inmundos. En Deuteronomio, lo apunté aquí, capítulo 11, habla que los cuervos son animales inmundos y no servían para comer, no es como la gallina, ¿no? No servían para comer. E incluso todo lo que los cuervos tocaban quedaba inmundo. Y ahora Dios le dice, tienes que ir a este arroyo y te van a alimentar cuervos. Hay eruditos que tratan de decir, bueno, los cuervos en realidad es un símbolo de
ciertas personas que vieron que ahí estaba el profeta y le llevaban comida, pero la verdad es que esa interpretación no tiene lógica, ni con el contexto ni nada. ¿Por qué habría otras personas que le van a llevar? ¿Y por qué? Porque le van a llevar 2 veces al día comida. Pues si fuera una persona, le llevas una vez y ya. Yo creo que son cuervos. Pero ¿y por qué Dios elige cuervos? No lo sé. Tal vez Dios quiere trabajar en la humildad de Elías. Porque así como necesitamos pasar tiempos con Dios, tú y yo necesitamos entender que hay una distancia enorme entre Dios y nosotros. Por muy útil, ferviente, santo, ponle el término que tú quieras, que fuese Elías, Elías depende de la gracia de Dios. Nadie tiene lo que merece, afortunadamente. Solo recibimos de gracia. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios, el Padre de las luces, desciende de lo alto. Es una gracia de Dios. Y Elías tiene que aprender a decir gracias, aunque su alimento lo traen cuervos, que en su cultura es algo terrible. Pero Dios le dice, yo voy a llevarte cuervos para que te den de comer. Spurgeon tiene al respecto de este pasaje un mensaje impresionante. Si en algún momento lo puedes leer, lo puedes encontrar en internet, pero dentro de las aplicaciones que Spurgeon pone, hay dos que a mí me volaron la cabeza. Número 1, dice, no desprecies a aquel que te da el alimento de la palabra. Normalmente cuando alguien viene y te exhorta con la palabra, nuestro primer impulso es buscar una excusa para tener una razón para no recibirla. Sí, me lo está diciendo él, pero el que sabe, ¿acaso él tiene las y yo le conozco? Y siempre tratamos de despreciar al mensajero con tal de no recibir el mensaje. ¿Sabes qué? Dios puede usar gente muy inmunda para hablarte. Dios puede usar gente que está en una clara situación que no es la correcta y aún así hablarte y exhortarte. Recibe la exhortación de Dios, venga de donde venga. Pero hay una segunda enseñanza que dice Spurgeon que es mucho peor o mucho más dramática. Y es que Dios puede usarte para hablar a otros y al mismo tiempo saber que tú estás inmundo. O sea, el hecho de que Dios te usa no quiere decir que Dios está contento con tu condición. A veces pensamos, ¿no? Dios me está usando, lo he oído tanto, sobre todo en líderes de jóvenes que están en pecado, que pues tuvieron relaciones con una chica, con otra chica y así, pero es que Dios lo usa tanto y lo mantienen ahí. No. El hecho de que Dios te use no quiere decir que Dios está de acuerdo. Entonces, otra vez, no te engañes. Y eso me lo digo a mí mismo. El hecho de que Dios use tu vida, tus recursos, tus talentos, no quiere decir que ya estás necesariamente limpio. A lo mejor hay cosas que Dios quiere tratar contigo y te quiere llevar a solas para hablarte. Lo increíble es que Elías, mientras está ahí, no está siendo olvidado de Dios, está recibiendo la gracia de Dios. Ahora, en versículo 5, ¿qué hace Elías? Pues obedece. Fue y dice que hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Una maravilla, o sea, Elías obedece y le trae, pues no sé, como hamburguesas, o sea, los cuervos le traían pan y carne, a mí me suena mucho como hamburguesa, no necesariamente, pero le traen comida rica y está obedeciendo. Pues es Elías. Y a veces tú y yo llegamos a un punto en nuestra vida en que nos damos cuenta que vale la pena obedecer al Señor. Y obedecemos.
Y yo estoy seguro que hay áreas de tu vida que tú has dicho, esto Dios quiere, y has dado un paso y has obedecido y estás ahí disfrutando que Dios te sostiene, aunque parezca raro, aunque tu trabajo, tú digas, ay, mi trabajo parece un cuervo, no lo disfruto, pero es de donde Dios me provee y le doy gracias a Dios. O sea, estás obedeciendo y las cosas ahí van caminando. Pero versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Wow. Después de un tiempo se secó el arroyo. Ahora, otra vez, si yo fuera Elías, yo creo que lo que yo hubiera hecho es decir, bueno, pues Señor, ya que llueve cuando yo digo que deje de llover y llueve cuando yo digo que llueva, pues entonces por lo menos una lluvia local, ¿no? Aquí para que se llene el arroyo, yo tenga algo que tomar. Pero eso sería enfocarse en sí mismo. Elías estaba en este tiempo, ya estaba caminando con Dios, pero Dios quería que esté más cerca. Y en este tiempo aprende la comunión a solas, aprende la dependencia no solo de lo que Dios da, sino la dependencia de Dios mismo. Y aprende que no se trata de sí mismo. Él necesita lluvia, sí, pero Dios tiene un plan más grande que él. Tiene un plan para la nación de la que él forma parte, pero que no se trata de él. Y a veces Dios, para ayudarnos a ver estas cosas, hace que se seque un arroyo. Y este arroyo puede ser popularidad, este arroyo puede ser salud, y este arroyo puede ser dinero. Y en algún momento, a lo mejor, alguna de estas cosas empiezan a escasear. Y nuestra primera reacción, nuestro primer impulso es buscar que Dios resuelva nuestro problema. Y Dios quiere llevarnos a estar a solas con Él de tal manera que eso sea suficiente. Ahora, no acaba la historia aquí, la iremos mañana, vamos a ver la escena que sigue, cómo Dios sigue sosteniéndole, porque sabe que tiene que tomar, o sea, sabe que Él necesita agua y Dios conoce nuestras necesidades, pero también sabe que es la primera necesidad de Elías cuando va a iniciar un ministerio tan grande que va a impactar la vida de miles, de millones de personas en la historia. Lo primero que necesita Elías es estar a solas con Dios. Ahora, no sé, pensando en todo esto, yo decía, entonces, ¿vale la pena? Porque, a ver, Elías obedece y se arriesga a ir a decirle a Acab, ¿no? Esto está pasando y además porque yo dije que dejara de llover y va a llover cuando yo diga, o sea, está arriesgando su vida. Luego está escapando y está, pues, apartado, aislado, escondido. Y además está comiendo siempre lo mismo. Y además se seca el arroyo donde Dios lo mandó para beber. Yo digo, y Acab está en su palacio, ¿vale la pena? Pues pareciera que Acab entonces la lleva mejor, la pasa mejor que el profeta. ¿Vale la pena? Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Cuando nuestra carne intenta regresar al palacio de Acab, solo estamos volviendo a la muerte, a los ídolos, a la esclavitud. Es preferible estar sediento donde Dios te pidió que saciado donde Dios no te ha llamado. O como dice el salmista, es mejor estar un día en el atrio de Jehová, en la puerta de su casa. No, ni siquiera me dejes entrar, Señor, ahí como un perro a la puerta de la casa. Es mejor eso que vivir una vida entera alejado de Dios en las moradas de maldad. Y yo creo que Dios quiere purificarnos y llevarnos. Kerit quiere decir cortar.
el arroyo donde fue quiere decir cortar, separar, dividir. Y yo creo que Dios quiere cortar nuestra vida en dos. Quiere trazar una línea en la que haya un antes y un después. Ya nos está ayudando con algo mundial, que es la pandemia. Que ahora en mi vida haya un antes y un después también en la pandemia, pero porque Dios me llevó a este lugar donde trazó mi vida de tal manera que ahora soy distinto. ¿Cómo? Busca tiempos con Dios. Dios quiere estar, o sea, ¿te imaginas? Dios, el Rey del universo, quiere estar a solas contigo. Quiere estar a solas contigo. Te ama. Es un Dios vivo que ama. Quiere estar a solas contigo y quiere que sepas que estás en su presencia todo el tiempo. No solo, no, o sea, puedes ver eso como me está vigilando todo el tiempo, o no puede quitar los ojos de mí. Me ama. Su ojo está sobre mí. Su mirada está sobre mí. Me cuida. Buscar la presencia de Dios te va a llevar a tiempos de soledad y tal vez se van a secar algunos arroyos. Sí, es probable. Porque Jesucristo dijo que el que guarda su vida para sí mismo la va a perder. Pero el que pierde su vida, ese la va a conservar. Dios quiere limpiar, cortar cosas que estorban que refleje su gloria. Al final de cuentas, ese es el único propósito para el cual existimos. Para la gloria de Dios. Déjame terminar. Acompáñame, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y Jesús da este discurso que es famosísimo, en el que la palabra permanecer, permanece, permaneciendo, aparece muchas veces, porque es lo que Dios anhela, que permanezcamos, que estemos juntos, que estemos pegados. Y es como si Dios dijera, ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Cómo te puedo explicar de qué manera quiero que estés conmigo? Es un privilegio. No sé si conoces gente famosa, pero o gente que admiras, ¿no? A veces que alguien admirable te salude, ya es, wow, es como, les cuento rápidamente. Yo estaba hace muchos años tocando con una cantante y esta cantante estaba era una entrega de premios, íbamos a tocar ahí, estábamos tras bambalinas esperando que llegue, y había muchos grupos, estaban los Platters, estaban un montón de grupos de todo tipo y yo estaba ahí atrás. Y en algún momento alguien nos llama, nos dice, vengan, tienen que pasar a tal sala o a tal camerino, nos llevaron a otro lugar. Entonces, pues yo fui un poco torpemente, descuidadamente, di vuelta a una esquina y ¡pum! Literalmente me estrellé con un artista que yo admiraba y quería muchísimo, que es Facundo Cabral. Facundo Cabral fue una persona que en mi vida, muchos de sus textos partieron mi vida de muchas maneras. Entonces, yo nunca pensé encontrármelo. Entonces, doy vuelta a una cosa así, una columna, y ¡pum! Me choco con él. Y me dice, che, ¿estás bien, pibe? Y me quedé absolutamente mudo. No podía creer. Ahí estaba él y me estaba preguntando si estaba bien. Bueno, hay alguien mucho más grande que el mayor que el mayor hombre de mayor admiración, que quiere estar contigo y que quiere que estés con él. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 15. Y yo sé, lo hemos estudiado muchas veces, pero trata de salir del estudio y solo trata de ver la metáfora que Dios está poniendo. Porque Dios quiere poner una metáfora en la que quede gráficamente claro que tanto no solo Él quiere, sino es necesario para mí estar con Él. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador.
Todo pámpano, el pámpano son las ramitas que salen del tronco. La vid es el árbol, digamos, no es un árbol, pero digamos es una enredadera. El pámpano es la ramita que sale. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere eso. Quiere que, si ya estás en Él, quiere limpiarte para que haya más fruto. Y la manera de limpiarte, fíjate en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es permanecer tiempo en su palabra. Acuérdate de Elías, conciencia de la presencia, conciencia de la vida de Dios, la oración y la palabra. Y cuando estemos caminando en esas 4 cosas, tal vez Dios va a decir, ok, vamos a limpiar un poco más. Porque, versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio! O sea, yo en Él en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el pámpano nunca va a florecer si no está pegado a la vid, ¿no? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida fuera de Cristo es inútil, es absurda. No tiene ningún propósito. Es caminar en círculos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Todo? Sí. Elías podía pedir que llueva, pero prefirió, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Elías prefirió la gloria de Dios a un vaso de agua de la lluvia egoísta que él pedía. Y Dios quiere llevarnos a ese punto, y no hay manera de caminar hacia allá si no es a solas con el Señor. Dios ha parado el mundo entero para que tengamos tiempos con Dios. Dios ha detenido la economía globalmente para que tengamos tiempos con Dios. Pero no va a ser para siempre. Ya vienen los ajetreos, los correteos, que no veamos para atrás y pensamos que se perdió el tiempo. Hoy es el día que Dios quiere cortar tu vida en 2. Y volver a empezar. No te engañes. El Señor está ahí y el Señor estuvo toda tu vida a tu lado. Si le confiesas tus pecados, no es que se va a enterar y decepcionar, ya lo vio, Él estaba ahí. Si le confiesas tus pecados, tú estarías reconociendo que su juicio es justo, pero que también su misericordia está al alcance de la mano. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Te ruego, Señor, ayúdanos a quitarnos las vendas de los ojos, Señor. Si alguno de nosotros está engañado, pensando que tiene una comunión contigo porque tenemos buena memoria y hemos escuchado cosas, o porque en algún momento leímos la Biblia y se nos quedaron conceptos, o porque mil cosas, Señor. Si no estamos buscándote, si no estamos a solas contigo, por favor, quita la venda de nuestros ojos, muéstranos la realidad, lo dramático de nuestra situación. Extiende tu mano sobre nosotros. Queremos ser, así como Elías, hombres comunes, que lo único distinto sea tu presencia. Que lo único distinto sea que hemos entendido que tu presencia está aquí, que tu presencia nos transforme. Que podamos recordar constantemente que estás en verdad vivo. Y para ello, Señor, te pedimos que nos hagas hombres de la palabra, que pongas en nuestro corazón verdaderamente sed y hambre de tu palabra, más que del alimento físico, y que tengamos sed y hambre de tu presencia, buscándote en oración día con día. Haz, Señor, tu obra.
sobre cada uno de mis hermanos que están escuchando esto, sobre cada uno de nosotros. Que tu mano, esa mano fue clavada en la cruz, traiga la disciplina si es necesaria, si estamos como Acab, y que esa mano nos sostenga cuando se seque el arroyo, para que esa misma mano nos reciba cuando lleguemos a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos orar a ti con libertad por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.